Siempre me han preguntado cuál ha sido mi experiencia más aterradora en el mar. Y aunque he pasado años navegando, recorriendo costas y explorando lugares remotos, hay una historia que nunca cuento. No porque no quiera, sino porque todavía me cuesta procesarla. Hoy haré una excepción. Esto sucedió hace unos 5 años. En ese entonces, trabajaba en un barco de carga que cruzaba el Atlántico. Era un trabajo monótono, largas jornadas en alta mar con nada más que agua y cielo en todas direcciones. Había algo hipnótico en eso, pero también algo inquietante. Cuando pasas tanto tiempo en el océano, comienzas a notar cosas. Cosas que no deberían estar ahí. Habíamos partido desde Lisboa con rumbo a América del Sur. Era un viaje largo, pero sin complicaciones. O al menos eso pensábamos. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, noté algo extraño en el horizonte. Había luces. No eran estrellas, ni barcos, ni nada que pudiera identificar. Solo pequeños destellos en la distancia, en un punto donde no debería haber nada. Le pregunté a uno de los compañeros de guardia si lo veía. Me miró como si estuviera loco. No hay nada, hombre. Será fatiga. Me convencí de que tenía razón. Pero al día siguiente, mientras revisaba el radar, noté una anomalía. Había algo moviéndose cerca de nosotros. Era grande, pero no aparecía como un barco ni como una tormenta. Era algo más, algo que parecía cambiar de forma, como si no tuviera una estructura definida. Avisé al capitán. Revisó el radar con el ceño fruncido y solo dijo: ignóralo. A veces el radar capta interferencias. Pero yo sabía que no era una interferencia. Esa noche, los motores del barco fallaron. Nos quedamos a la deriva en medio del Atlántico, sin señales de radio y con un silencio tan denso que hacía que el aire se sintiera pesado. Uno de los marineros, un hombre mayor llamado Luis, me contó algo que nunca olvidaré. Cuando el mar te deja varado, no es casualidad, dijo en voz baja, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. Algo nos está mirando. Reí, creyendo que intentaba asustarme. Pero luego lo vi. El agua alrededor del barco comenzó a brillar. Era un resplandor azul pálido, como si algo gigantesco estuviera justo debajo de nosotros. Al principio pensé que era bioluminiscencia. Pero no. Porque el resplandor se movía. Algo emergió del agua a lo lejos. Algo enorme, más grande que cualquier ballena o criatura que haya visto en mi vida. Solo lo vi por un instante, pero fue suficiente. No tenía una forma clara. Parecía una mezcla de tentáculos y cuerpos translúcidos que cambiaban constantemente. Como si fuera líquido y sólido al mismo tiempo. Entonces escuché el sonido. No era un rugido, ni un aullido, ni nada que pueda describir bien. Era un murmullo, un conjunto de voces mezcladas, como si miles de personas estuvieran susurrando en idiomas que nunca había escuchado. El barco comenzó a moverse de nuevo. No porque los motores hubieran vuelto a funcionar. Algo nos estaba empujando. Luis cayó de rodillas, rezando en voz baja. Yo no podía moverme, apenas podía respirar. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. El resplandor desapareció. El radar volvió a la normalidad. Los motores arrancaron de nuevo. No dijimos nada. Nadie lo hizo. Cuando llegamos a puerto, intenté buscar explicaciones. Pregunté a otros marineros, revisé documentos sobre avistamientos extraños en el Atlántico. Pero lo único que encontré fueron historias vagas sobre cosas en el agua que nunca podían ser explicadas del todo. No sé qué fue lo que vimos esa noche. Pero desde entonces, cada vez que navego de noche, miro al agua con otra perspectiva. Porque sé que algo nos está observando desde abajo. Y no quiero volver a verlo nunca más. Voy a contarles algo que nunca he dicho en voz alta. No es una historia que le cuento a cualquiera, porque sé cómo suena. He pasado más de 20 años navegando y he visto cosas que desafían la lógica, pero esto es lo único que realmente me quitó el sueño. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos, veo aquel barco en mi mente. Todo ocurrió en 2017, cuando trabajaba en un barco de pesca en el Pacífico. Habíamos partido desde la costa de Chile en un viaje rutinario, con la intención de estar un par de semanas en alta mar antes de regresar con una buena carga de peces. Nada fuera de lo común. Pero a unos 300 kilómetros de la costa, el océano comenzó a comportarse raro. Las olas estaban extrañamente quietas. No había viento, ni corrientes fuertes.
Solo una calma inquietante. Era como si el mar entero estuviera conteniendo la respiración. Y luego lo vimos. Apareció al amanecer, justo cuando el sol empezaba a teñir el horizonte de rojo y naranja. Un barco. Pero no un barco cualquiera. Era una nave antigua, un carguero oxidado y cubierto de musgo, con la pintura desgastada por el tiempo. No había señales de vida, ni luces, ni actividad alguna. Solo flotaba allí, silencioso, como si hubiera estado esperando a que lo encontráramos. Intentamos contactar por radio. Nada. Nos acercamos con precaución. Desde la cubierta, podíamos ver que tenía una gran grieta en el casco, lo suficiente para que cualquiera pensara que se había hundido hace años. Pero ahí estaba, flotando como si la lógica no aplicara. El capitán tomó la decisión de enviar a un par de hombres a investigar. No era algo que nos gustara hacer, pero si había alguien a bordo, debíamos asegurarnos de que estuvieran bien. Vi cómo subieron por una cuerda y desaparecieron dentro del barco. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 15. Silencio absoluto. La radio crujió con interferencia, y por fin escuchamos la voz de uno de los marineros, pero estaba distorsionada, entrecortada. Solo se entendió una palabra. No. Luego, gritos. Gritos de un terror que nunca antes había escuchado. Intentamos contactarlos de nuevo, pero la radio solo devolvía un zumbido estático. Fue entonces cuando los vimos. Los dos hombres reaparecieron en la borda del barco, pero algo estaba mal. Sus movimientos eran torpes, como si no pudieran controlar bien sus propios cuerpos. Uno de ellos tenía la piel pálida, casi azulada, y el otro. Dios, el otro tenía los ojos completamente en blanco. Saltaron al agua. No como si hubieran caído. Saltaron por voluntad propia. Desaparecieron en las profundidades y nunca volvieron a salir. Corrimos al borde del barco, revisando el agua. Nada. Ni un rastro de ellos. La radio sonó otra vez. Esta vez, una voz que no reconocíamos. No era uno de los nuestros. Era un susurro, algo que sonaba más a un eco que a una persona real. Regresen al barco. Nos quedamos paralizados. Y entonces, la peor parte. El carguero empezó a moverse. Pero no porque tuviera motores o porque alguien lo estuviera pilotando. Se deslizó sobre el agua con una suavidad imposible, como si algo invisible lo estuviera arrastrando. Retrocedimos, alejándonos lo más rápido posible. Y mientras nos alejábamos, vimos algo en la cubierta del barco. Figuras. No eran nuestros compañeros. No eran humanos. Eran sombras altas y delgadas, sin rostro, solo siluetas que se quedaban inmóviles mientras el barco desaparecía en la neblina. Esa noche nadie habló. Nunca encontramos a los dos marineros. No había rastro de ellos. No había explicación. Lo reportamos, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que el barco nunca existió, que no había registros de un carguero en esa zona. Pero nosotros lo vimos. Y sé que todavía está allá afuera, esperando a la próxima tripulación que se acerque demasiado. Si has pasado suficiente tiempo en el mar, sabes que hay cosas que simplemente no tienen explicación. He sido marino durante casi 15 años, y aunque he visto tormentas imposibles, luces extrañas en el agua y cosas que no deberían moverse en la profundidad, hay una historia que me sigue atormentando. Ocurrió en 2019, cuando formaba parte de la tripulación de un carguero que cruzaba el Océano Atlántico desde España hasta Brasil. Era una ruta de rutina, sin contratiempos, hasta que una noche vimos algo en el horizonte. Un faro. Eso en sí mismo no debería haber sido raro. Pero cuando revisamos las cartas náuticas, no había ningún faro registrado en la zona. Ni islas. Ni estructuras. Solo océano. El capitán pensó que podía tratarse de un barco pesquero con luces potentes, pero a medida que nos acercábamos, quedó claro que no lo era. Era un faro real, de piedra, alto e imponente, con una luz giratoria que iluminaba la negrura del mar. Pero, no estaba sobre ninguna isla. El faro flotaba en el agua. No tenía base. No tenía suelo firme. Solo estaba ahí, en medio del océano, como si hubiera emergido de la nada. Nadie en la tripulación quería acercarse más, pero el capitán insistió en investigar. Apagamos los motores y descendimos un bote con 4 hombres, incluido yo. El agua alrededor del faro era inquietantemente calma. No había olas, no había viento.
como si estuviéramos en un cuadro. Cuando tocamos la base del faro, algo nos hizo estremecer. La piedra estaba caliente. El capitán tocó la superficie y murmuró algo que me heló la sangre. Esto, está latiendo. Dio la orden de regresar al barco, pero uno de los tripulantes, un muchacho llamado Diego, señaló algo en la parte superior del faro. Había una silueta. No pudimos verla con claridad, pero estaba ahí, parada junto a la luz giratoria, observándonos. Entonces escuchamos el sonido. No era el viento ni las olas. Era un canto. Era bajo, gutural, como una mezcla de voces distorsionadas que venían desde el interior del faro. Y antes de que pudiéramos hacer nada, la luz del faro se apagó. Todo quedó en absoluta oscuridad. Por un instante, nadie respiró. Luego, algo nos golpeó. El bote se sacudió violentamente, como si algo enorme hubiera emergido debajo de nosotros. Encendimos nuestras linternas y miramos hacia el agua. Y entonces lo vimos. Las sombras. No eran peces ni tiburones. Eran figuras alargadas, con extremidades que se extendían más de lo que deberían. No tenían rostros. Solo estaban allí, suspendidas en el agua, rodeándonos. Diego gritó y comenzó a remar frenéticamente. El capitán no dijo nada. Estaba pálido, paralizado. Y entonces, algo salió del agua. No sé cómo describirlo. No era un ser humano, ni un animal, ni nada que mi mente pueda procesar. Solo recuerdo los ojos. Eran profundos, oscuros, y se sentían como agujeros en el mundo, como si te absorbieran con solo mirarlos. Nos arrastramos de vuelta al barco, cortando la cuerda que sujetaba el bote sin importarnos nada más. Y cuando encendimos los motores para alejarnos, el faro desapareció. No se hundió. No se apagó lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. No quedó rastro de él. Ni en el radar, ni en el agua. Pero desde entonces, todas las noches, cuando cierro los ojos, escucho ese canto otra vez. Y tengo miedo de que, algún día, cuando menos lo espere, vea la luz del faro en el horizonte. Esperándome. Siempre he pensado que el mar no es solo agua y profundidad. Es otra cosa. Algo vivo, antiguo, que guarda secretos que nunca deberíamos descubrir. No importa cuántas veces lo cruces, cuántos mapas memorices o cuántas rutas trazadas sigas. En algún momento, si navegas el tiempo suficiente, el mar te va a mostrar algo que no debería existir. A mí me pasó en 2014, cuando trabajaba en un barco mercante que transportaba contenedores desde Australia hasta Japón. Era una ruta larga, pero segura. Lo había hecho varias veces sin incidentes. Hasta que una noche, en medio del Pacífico, el radar detectó algo. Un barco. Eso en sí mismo no debería haber sido raro. Pero cuando revisamos la carta náutica, no había registros de ninguna embarcación en esa zona. Ni pesqueros, ni cargueros, ni yates. El capitán pensó que podía tratarse de un barco fantasma, una de esas embarcaciones abandonadas que siguen flotando a la deriva. Nos acercamos con cautela, reduciendo la velocidad, iluminando con los reflectores el mar calmo. Y ahí estaba. Un enorme barco de vapor, oxidado y cubierto de algas, flotando sin moverse. Parecía salido de otro siglo. Su nombre, pintado en la proa con letras apenas legibles, decía, Naglfar. Nunca había escuchado de él. No estaba en ningún registro. Pero lo peor no era el barco en sí. Lo peor era que el agua a su alrededor estaba completamente quieta. No había olas, no había corriente. Como si el mar se hubiera congelado en ese punto. El capitán ordenó que nos mantuviéramos a distancia. No teníamos razones para abordarlo, pero algo en ese barco llamaba. Digo llamaba porque lo sentí. Era una presión en el pecho, una sensación de que algo me estaba observando desde adentro, desde las sombras de los pasillos oxidados. De repente, una voz sonó por la radio. ¡Ayuda! Era débil, distorsionada, apenas un susurro. Por favor, están aquí. El capitán frunció el ceño. Nadie quería ir, pero si había alguien a bordo, no podíamos ignorarlo. 3 marineros tomaron un bote y se acercaron al casco del barco abandonado. Treparon por una escalerilla colgante y desaparecieron en la negrura. Esperamos. 5 minutos. 10 minutos. 20. Intentamos contactarlos por radio. Solo recibimos estática.
Y entonces, justo cuando el capitán iba a ordenar su regreso, escuchamos un sonido. Voces. Muchas voces. Pero no eran voces normales. Eran bajas, guturales, como si algo estuviera imitando el habla humana sin entenderla del todo. La radio crujió de nuevo. No son humanos. Era la voz de uno de los marineros. Sonaba entrecortada, llena de pánico. No los dejen subir al barco. No los dejen subir. Y luego, gritos. Gritos de un terror puro, primitivo. Los reflectores iluminaron la borda del Naglfar y entonces los vimos. Figuras. No eran humanos. Eran altos, con extremidades largas y torsos retorcidos, como si sus cuerpos no tuvieran huesos. Sus rostros eran borrosos, con bocas abiertas demasiado grandes y ojos que no tenían pupilas. Uno de los marineros corrió hacia la borda, intentando saltar de vuelta al bote. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo lo agarró desde la oscuridad y lo arrastró hacia adentro. Nunca volvimos a verlo. Los otros dos lograron lanzarse al agua y nadar desesperadamente hacia nuestro barco. Cuando los ayudamos a subir, uno de ellos lloraba. El otro solo repetía la misma frase una y otra vez. No era un barco. No era un barco. No era un barco. No entendimos a qué se refería. Pero cuando miramos de nuevo a Naglfar, vimos lo peor. Estaba empezando a hundirse. No lentamente. No de forma natural. Era como si el océano lo estuviera devorando, como si se estuviera desvaneciendo en la nada. En menos de un minuto, el barco ya no estaba. Solo quedó el mar negro, inalterado, como si nunca hubiera existido. Sin rastros. Sin escombros. Sin cuerpos. Nada. El capitán ordenó que nos alejáramos de inmediato. No hablamos del tema. No lo reportamos. Simplemente seguimos nuestro camino, con la sensación de que algo nos había mirado desde las profundidades y nos había dejado ir. Pero el verdadero horror vino después. Cuando llegamos a puerto, uno de los marineros que habíamos rescatado desapareció. Su ropa estaba en su camarote, su cama deshecha, pero él ya no estaba. No había cámaras de seguridad en su pasillo, no había señales de que hubiera saltado al mar. Simplemente se esfumó. Y lo único que dejó fue su libreta de bitácora. La última página tenía una sola frase, escrita con mano temblorosa. El Naglfar no se hundió. Solo fue a buscar a otra tripulación. Desde entonces, cada vez que estoy en el mar, miro el radar con miedo. Porque sé que algún día, en algún punto del océano, volveremos a verlo. Esperando. He pasado la mayor parte de mi vida en el mar. Desde joven supe que mi hogar no estaba en tierra firme, sino en el vaivén de las olas y en la inmensidad del horizonte. Pero hay algo que aprendí con los años, el océano no es solo agua y vida. Es un abismo lleno de cosas que no deberían existir. Y yo vi algo que jamás debí ver. Todo ocurrió en 2016, cuando trabajé en una expedición de cartografía marina en el Atlántico Sur. Nuestro objetivo era mapear el lecho oceánico de una región poco explorada, en un punto intermedio entre Sudamérica y África. Era un encargo científico, con tecnología avanzada, drones submarinos, sonar de alta frecuencia, equipos de monitoreo en tiempo real. Teníamos todo para hacer un trabajo impecable. Lo que no sabíamos era que, en esa zona, ya había algo esperando. La expedición iba bien, hasta el quinto día. Aproximadamente a 1500 kilómetros de la costa, nuestro radar detectó una anomalía en el fondo del mar. Era una estructura masiva, con una forma demasiado geométrica para ser natural. Al principio pensamos que podía ser un volcán sumergido o una formación rocosa inusual. Pero el sonar nos mostró algo aterrador, tenía ángulos rectos. Era como una ciudad hundida. Decidimos enviar un dron submarino a explorar. El dron descendió más de 3000 metros. En la pantalla vimos pilares colosales, cubiertos de algas y corales fosforescentes. Parecían restos de un edificio, pero de un tamaño imposible. Y entonces, mientras el dron avanzaba, captó algo en la cámara. Una sombra. No era un pez, ni un tiburón. Era una figura humanoide, pero demasiado alta. Estaba de pie, entre las ruinas, como si nos estuviera observando. Luego, el dron se apagó. La señal se cortó por completo. Un silencio helado cayó sobre la tripulación. El capitán ordenó que nos alejáramos de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche,
mientras dormíamos, el barco se detuvo por completo. No fue un problema con los motores. No hubo una falla mecánica. Simplemente, el mar dejó de moverse. Las olas desaparecieron. El viento se apagó. El océano se convirtió en un espejo inmóvil. Salimos a cubierta, confundidos. Y entonces, vimos las luces. Venían desde el fondo del mar. Eran enormes, de un color verdoso enfermizo, parpadeando a cientos de metros de profundidad. Eran como ojos, mirándonos desde abajo. Alguien gritó. Y justo en ese instante, el barco comenzó a hundirse. No nos habíamos golpeado contra nada. No había grietas en el casco. Pero el barco era arrastrado hacia abajo, como si algo invisible lo estuviera jalando. Corrimos para activar las bombas y encender los motores. Nada funcionaba. Fue entonces cuando las vimos. Manos. Decenas, cientos de manos alargadas y pálidas emergiendo del agua, aferrándose al casco, subiendo por los costados del barco como si fueran arañas. Algunas tenían dedos humanos. Otras, no. No gritamos. No corrimos. Nos quedamos paralizados por el terror. Y entonces, uno de los marineros cayó por la borda. Su grito duró menos de un segundo. No hubo salpicadura. Solo desapareció. Como si el mar se lo hubiera tragado sin dejar rastro. Fue entonces cuando comenzó el sonido. No era un grito, ni un rugido. Era un canto, profundo y gutural, como si algo gigantesco estuviera llamándonos desde el fondo. Las luces bajo el agua se acercaron. Y por un instante, vi lo que no debía haber visto. Era colosal. Más grande que cualquier criatura conocida, con una silueta imposible de describir. No tenía un solo cuerpo, sino muchos cuerpos fusionados en algo que no debía existir. Y nos estaba mirando. El capitán reaccionó y ordenó lanzar cargas de profundidad. No sabíamos si funcionaría, pero era nuestra única opción. El estruendo de las explosiones retumbó en el agua. El mar se agitó por primera vez en horas. Y, de pronto, todo volvió a la normalidad. Las luces desaparecieron. El barco dejó de hundirse. Las manos se soltaron. Y el océano volvió a moverse. Nos alejamos a toda velocidad. Pero cuando hicimos el recuento de la tripulación, descubrimos algo escalofriante. Habíamos partido con 27 personas. Ahora solo quedaban 22. 5 marineros simplemente no estaban. No había cuerpos, ni rastros de lucha. Solo desaparecieron. Los buscamos por días, sin éxito. Cuando finalmente regresamos a puerto, nos hicieron firmar documentos de confidencialidad. Nos dijeron que fue un accidente. Pero nosotros sabemos la verdad. Han pasado los años, pero sigo soñando con esas luces en el fondo del mar. A veces, cuando escucho el sonido del agua, siento que me llama. Y lo peor es que sé que, en algún lugar del océano, esa cosa sigue ahí. Esperando. Porque lo que vimos no fue una ciudad hundida. No fue un barco fantasma. Fue algo mucho más antiguo. Algo que no debía despertar. Y nosotros lo despertamos.